Estudio de la lección de escuela sabática. Para el sábado 2 de septiembre del 2023. Escuela sabática. Sábado 26 de agosto del 2023. Cónyuges, juntos ante la cruz. Lee para el estudio de esta semana. Efesios 5, 21 al 33. Filipenses 2, 3 y 4. Ezequiel 16, 1 al 14. Segunda de Corintios 11, 1 al 4. Génesis 2, 15 al 25. Versículo de memoria. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Efesios 5, 21 al 33. Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes, Efesios 5, 21. Luego ofrece consejo a las esposas cristianas, Efesios 5, 22 al 24, y a los esposos, Efesios 5, 25 al 32, y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges, Efesios 5, 33. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5, 21 al 33. Efesios 6, 1 al 9. Como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, Efesios 4:22. También celebra la creación de una nueva humanidad, Efesios 2:15. Inserta en la humanidad en general con sus fallas sociales. Dentro de estas estructuras, los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder, el Espíritu Santo, Efesios 2:22. Efesios 3:16. Efesios 5, 18 al 21. Efesios 6, 17 y 18, y una nueva ética cuyo modelo es Cristo, Efesios 4:13. Efesios 4:15. Efesios 4:20 al 24. Efesios 4:32. Efesios 5:2. Efesios 5:10. Efesios 5:17. Efesios 5:21 al 33. Que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y el mundo. Domingo, 27 de agosto del 2023. Consejos para esposas cristianas. Pablo comienza con un pasaje bisagra, Efesios 5:21, que conecta Efesios 5:1 al 20, con 5:22 al 33. En el que aboga porque los miembros de iglesia se sometan mutuamente, comparar con Marcos 10:42 al 45. Romanos 12:10. Filipenses 2, 3 y 4. Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo, Efesios 5:21. La primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea? Lee Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor, Efesios 5:22, y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. Ver también Primera de Pedro 3:1, Primera de Pedro 3:5. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo, o quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión. A la luz de Efesios 6:7, donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres, y Colosenses 3:18. Donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, es preferible este último concepto.
Estas mismas esposas son creyentes que, en última instancia, deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Tanto en Colosenses como en Efesios, se identifica a Cristo, y solo a Cristo, como la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, Efesios 1:22. Efesios 5:23. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la Iglesia y Salvador del cuerpo, Efesios 5:23. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer, Efesios 5:23, y la fidelidad de la Iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. El pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Lunes, 28 de agosto del 2023. La Iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Compara, Efesios 5:25 al 27. Efesios 5:29. Con la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel 16:1 al 14. Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué elementos de esa historia refleja Pablo en su bosquejo? A medida que Pablo, en Efesios 5:25 al 27, Efesios 5:29, le va dando forma a su metáfora del matrimonio, que representa a la iglesia y su relación con Cristo, recurre creativamente a las costumbres y los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino que 1. Ama a la iglesia como esposa, Efesios 5:25. Nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. 2. Se da a sí mismo como el precio de la novia. En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de la costumbre. Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia, ya que Él se dio a sí mismo por ella, Efesios 5:25. En la encarnación y en la cruz, se da a sí mismo como el precio de la novia. 3. Baña a la novia. La preparación de la novia era una parte importante de las antiguas festividades nupciales, como también ocurre en la actualidad. Eran las damas de honor y las parientes femeninas de la novia quienes la preparaban para la ceremonia. Sin embargo, Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Es Él quien la santifica y la limpia en el lavado del agua, Efesios 5:26. Una probable referencia al bautismo. 4. Pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza se realiza por la palabra, Efesios 5:26, que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a su esposa, quizás en el contexto de la ceremonia de esponsales, comparar con Efesios 1:3 al 14. Efesios 2:1 al 10, y observa las promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión. Los esponsales eran la versión antigua del compromiso moderno, pero eran un conjunto de negociaciones mucho más serias, que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia, por parte del esposo, y la dote, bienes que la novia traería de su familia al matrimonio. 5. Prepara y adorna a la novia.
Cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece con un esplendor impecable. Efesios 5:27. Cristo no solo baña a la novia, también la prepara y la adorna. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que Cristo siente por nosotros? ¿Por qué debería resultarnos tan reconfortante? Martes, 29 de agosto del 2023. La Iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. ¿Cómo utiliza Pablo los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto? ¿Cuándo ocurre la presentación? Segunda de Corintios 11, 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Al usar un último elemento de las bodas antiguas, en Efesios 5:25 al 27, Pablo presenta a Cristo como aquel que presenta a la novia a sí mismo. En la antigüedad, eran el padrino, los padrinos o el padre quienes entregaban a la novia. Nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa. Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. Compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia, como el precio de la novia, y así se comprometió con ella. Efesios 5:25. Preparación para la ceremonia nupcial. Las atenciones del novio continúan en sus esfuerzos actuales por santificar y limpiar a la novia. Efesios 5:26. La ceremonia nupcial en sí. Las atenciones actuales de Cristo son con miras a la presentación de la novia en la boda. Efesios 5:27. Este último elemento se refiere a la gran celebración de bodas en su venida, cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se la presentará a sí mismo. Efesios 5:27. Comparar con 2 de Corintios 11, 1 y 2. Colosenses 1:21 al 23. Colosenses 1:28. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con un desfile nocturno. Mateo 25, 1 al 13. El novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Iluminada por antorchas y escoltada de música alegre y melodiosa y gran regocijo, la multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí o encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana, que culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación. Al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo como una futura ceremonia de boda, cuando el largo compromiso entre Cristo y su iglesia se complete y se celebre la boda. ¿Qué mensaje debemos extraer de todas estas imágenes positivas, felices y esperanzadoras para nuestra vida personal? Miércoles 30 de agosto del 2023. Ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? Lee Efesios 5:28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano, Efesios 5:21 y 6:9.
revelan un contexto social desafiante. En Efesios 5:28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, Efesios 5:28 y 29, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín, pater familias, era muy amplio. Podía castigar severamente o incluso matar a su esposa, sus hijos y sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales, aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. En Efesios 5:25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la Iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente del habitual. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, vuelve a señalar ese gran ejemplo, y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo, Efesios 5:28, como Jesús, quien se entregó por su novia, la Iglesia, y atiende todas sus necesidades, Efesios 5:25 al 27. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esa época e intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. En Efesios 5:28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas, el amor a sí mismos. Pablo ofrece una perogrullada: nadie odió jamás a su propia carne, al menos, nadie que pensara con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Efesios 5:29, en un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes, que son su cuerpo. Efesios 5:29 al 30, compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y, en última instancia, en la forma en que Cristo te trata a ti. Pablo cita el ejemplo de Jesús tanto para las esposas como para los esposos. ¿Qué puedes aprender de Jesús en cuanto a amar a los de tu círculo familiar? Jueves, 31 de agosto del 2023. El modelo matrimonial de una sola carne. Estudia el relato de la creación en Génesis 2:15 al 25. ¿Qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne, Génesis 2:24? Una clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y los esposos es ver su referencia a Génesis 2:24, en Efesios 5:31, como su punto culminante. Al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ellas. Él percibe en Génesis 2:24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual, y es lo que le da sentido a la relación sexual. Ten en cuenta que al optar por Génesis 2:24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es de subyugación sino de unión. No simboliza ni representa el dominio del varón sino la unión de marido y mujer, hasta tal punto que son una sola carne. Por ende, tanto de Efesios 5:21 al 33, como de Génesis 2:24, podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y la sexualidad. En este mismo contexto,
En el siguiente versículo Pablo habla de un misterio profundo, Efesios 5:32. Esto incluye ambas caras de la doble metáfora que Pablo ha estado analizando, el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia Efesios capítulo 5:32, y la relación de Cristo con su iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano Efesios capítulo 5:32. El matrimonio cristiano se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. Además, al pensar en la relación de la Iglesia con Cristo a través de la lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. ¿De qué manera, Efesios 5:33, sirve como resumen conciso del consejo de Pablo en Efesios 5:21 al 32? Si estás casado, ¿cómo podrías implementar más cabalmente estos principios en tu matrimonio? Viernes, 1 de septiembre del 2023. Para estudiar y meditar. Al mirar en retrospectiva Efesios 5:1 al 20, en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama a los creyentes de Efeso a asumir una elevada norma de conducta y a abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos, Efesios 5:1 al 10. Se anima a creer que, cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y la verdad de Dios, Efesios 5:11 al 14. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras espera la venida de Cristo, Efesios 5:8. Ver también Efesios 5:15 al 16 y bendecida por la presencia de Cristo, Efesios 5:14. Como los creyentes están motivados por su condición de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor, Efesios 5:1 y 2, y están llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos entonan alabanzas de acción de gracias a su Señor, Jesucristo, y a Dios el Padre. Con un firme asidero en las realidades celestiales, celebran su esperanza para el futuro, arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo, su Señor. Efesios 5:18 al 20. Entendido de esta manera, el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días. Una invitación conmovedora a aprovechar las gangas que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo, Efesios 5:16. Preguntas para dialogar. Pregunta 1. Enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mediante una serie de medios fulminantes, ¿cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo? Pregunta 2. ¿Qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy para buscar lo que agrada al Señor, Efesios 5:10, y para entender cuál es la voluntad del Señor, Efesios 5:17? Pregunta 3. Alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes, Efesios 5:3 y 4, significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni del abuso sexual. ¿Por qué no es apropiada esa conclusión? Pregunta 4. ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea refleja prácticas paganas similares a las que Pablo abordó en su época? La palabra de vida. Suscríbete. Dios te bendiga.